y se ubique en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Amén. Voy a compartir un tema que lo he titulado Entendiendo y aceptando los procesos de Dios. Entendiendo y aceptando los procesos de Dios. Es el mensaje que voy a comenzar hoy y creo que va a quedar para continuar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Entendiendo y aceptando los procesos de Dios. Gloria a Dios. Y dice la escritura de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte, dice el apóstol. Amén. Señor, le ruego en esta mañana que por favor nos ayudes a entender, Señor, las palabras que están escritas aquí, Señor, a través de esta carta enviada a esos hermanos de la fe del tiempo, Señor. Hoy nosotros tenemos estas mismas palabras delante de nuestros ojos, como ellos las tuvieron. Somos también partícipes de estas palabras, Señor, como iglesia de Jesucristo. Por lo cual, amado Señor, le ruego que permitas que por la acción de su maravilloso Espíritu en nosotros nos ayudes a entender, a comprender, Señor, la intención que llevan estas palabras para nosotros hoy. Ruego que hoy tu presencia nos bendiga, trayéndonos sabiduría, comprensión, entendimiento. Más allá de simplemente quedar en la mente, por favor, haz que este mensaje quede en nuestro corazón. Haga parte de lo que edifica, afirma, perfecciona, fortalece y establece nuestro corazón en la gracia. Levántate hoy para rodearnos, Señor, con tu presencia. Aparta todo argumento que no sea suyo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levántate para rodearnos con tu gracia. Levántate, Señor, para protegernos de todo poder de las tinieblas, Señor, que alrededor de nosotros pueda estar, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo, Señor, en nuestras mentes. Tu palabra dice que las tinieblas andan como un león que ruge alrededor de nosotros, buscando cómo devorarnos. Esto es el diablo, que representa las tinieblas y la oscuridad. Trae, por favor, luz para que podamos comprender estas palabras y podamos hacerlas, Señor, vivas en nuestros corazones. Les ruego esto en unión con mis hermanos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Permítame leerle ahora ese mismo pasaje en la traducción al lenguaje actual. Traducción al lenguaje actual. Esta traducción al lenguaje actual toma estas mismas palabras que
que leímos ahora, pero lo toma desde el versículo 6. Entonces voy a leerlo así como se encuentra en la traducción del lenguaje actual. Escúchelo. Dice, y es el apóstol Pablo el que habla aquí, dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Amado hermano, la ocasión del tema abordado por Pablo ahora en esta ocasión es la de las visiones y revelaciones que él había recibido de parte de Dios en su propia vida. Es interesante poder leer en las Escrituras cuando habla acerca de visiones, de sueños, algo que muy comúnmente es manifestado en nuestros tiempos alrededor de la iglesia. De hecho, hablar de visiones y revelaciones y sueños se ha convertido, hermano, en algo hasta el tiempo de hoy, en algo de mucho cuidado. Porque hay quienes viven soñando y visionando en muchas maneras. No obstante, quizá creo que de alguna manera, alguna parte de la cristiandad, de los creyentes en este tiempo, muchos llegan a ser escépticos y abstenerse, cerrarse de la posibilidad que hay del hecho de que el Señor pueda manifestarse en esos tiempos, hermano, de la misma manera como le había sucedido a Pablo. Sin embargo, vemos a un Pablo muy maduro, con un corazón que, aunque no es perfecto, creo que Dios lo aprobó, porque conoció en el corazón de él, de alguna manera, alguna clase de humildad. Y no de él mismo, sino producto de la misma gracia que le había alcanzado, así como nos ha alcanzado la gracia de Dios a usted y a mí. Y de la manera como la gracia había trabajado en él y él se había dejado manejar o trabajar por la gracia. Espero me entienda. Dios nos ha dado gracia a todos. La gracia mayor, hermano, es la de la salvación que nos ha dado por Cristo, es su sacrificio. Pero Él ha impartido gracia especial a todos nosotros en el hecho de darnos su espíritu y ese carácter santo, manso, justo en nuestros corazones. No obstante, nosotros somos como aquel barro que en ocasiones, cuando el alfarero lo toma en sus manos, hay barro que se deja manejar más que el otro. Y por el hecho de ser un barro en las manos del alfarero, es un barro bienaventurado. Porque entre mucho barro que hay, el alfarero ha ido a buscar el barro y ha escogido un tipo de barro. Y ese barro, espero que comprenda, aparte de muchos barros que habían ahí, halló gracia porque el alfarero lo tomó para usarlo.
De modo que nosotros somos esa clase de barro que entre mucho barro que hay, recuerde que somos barros, vasijas de barro, venimos del barro, del polvo, de la tierra. Él nos ha escogido a nosotros y estamos bajo su gracia porque nos tiene en sus manos. Pero hay barro que inclusive, aunque está en las manos del maestro, y es el mismo maestro, no se deja trabajar y él tiene que, ¿me entiende? Cuando está formándolo y tiene que volver a empezar con el mismo barro. Amén. Con el mismo barro volver a empezar. Pablo es barro igual que nosotros, ¿verdad? Y la gracia le había alcanzado, estaba en las manos del Señor. Y podríamos decir que Pablo, como una vasija de barro, se dejó moldear por el Señor, se dejó formar. Amén. Y yo hablaría que, porque pudiéramos hablar como que Dios nos toma, nos forma una vasija de barro y ya está listo, derrama su unción y comenzamos a servirle. Pero también pudiéramos mirar nuestra vida como el barro cuyo proceso de estar en la rueda, ¿verdad? En las manos del alfarero. Todo ese proceso, cuando ya el Señor termina esa vasija, pudiéramos compararlo con el proceso de nuestra vida cristiana, en que el Señor nos está formando, y si en alguna manera, en algún momento no nos dejamos o algo pasa, entonces el Señor coge, lo deshace, qué sé yo, y vuelve y toma el mismo barro y sigue formándolo, hasta que esa vasija en sus manos va a terminar siendo la vasija que Dios quiere que sea. Creo que de alguna manera nosotros no dejamos de ser un barro que Dios sigue formando y sigue formando y sigue formando, porque de esta manera lo podemos ver. Y llegará el tiempo en que lleguemos a la presencia del Señor y ya seremos ese barro, esa vasija ya preparada, lista, de barro, no sé cómo, como dijo Pablo, yo entré allá. En sus visiones dice, no sé cómo, si en este cuerpo, con qué cuerpo, yo no lo sé. Dice Pablo, hablando de sus visiones, de lo que Dios le permitió. Pero Pablo, hermano, es una vasija de barro como usted y como yo. Y fue una vasija que se dejó trabajar, se dejó formar. Y tuvo que ser triturada en muchas ocasiones. Ocasiones, hermano, que le costaron, pero se mantuvo como un barro que Dios escogió y que Dios aprobó para tener en sus manos y ser un instrumento para su gloria. Así que Pablo habla aquí de visiones y revelaciones dadas por Dios a su propia vida. Y fueron cosas que Dios le concedió a Pablo por causa de su llamado o su servicio. Creo, mi amado, que al igual que Pablo, debemos de tener nosotros un corazón tan dispuesto delante del Señor en que podamos estar abiertos a la voluntad de Él. Si Dios ha de mostrarnos visión o sueño, que Dios lo haga, pero que nosotros seamos gente, hermano, que realmente estemos en sus manos, en las manos del alfarero correcto. Vuelvo y reitero, hoy día, por causa de las muchas falsas visiones y revelaciones y sueños y cosas, ha nacido de alguna manera el escepticismo en muchos creyentes. No obstante, la Escritura da testimonio de que estas cosas, por la voluntad de Dios, suceden. Pero lo importante es que, hermano, nosotros nos hallemos en el lugar correcto, porque de la misma manera como visiones y sueños de parte de Dios pueden llegar, también Satanás puede hacerlo. Y yo quiero, hermano, que nosotros podamos estar abiertos a esta clase de cosas que Él mismo
el mismo Señor habló a través del profeta, creo que fue Joel, cuando dijo: en los postreros tiempos voy a derramar de mi espíritu y van a soñar sueños mis siervos, van a profetizar, van a ver visiones. Y creo, hermano amado, que aunque quizá algunos digan: no, eso ya cesó, eso ya completamente ya no existe, yo creo que el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo. Y aquí lo que realmente cuenta es que usted y yo sepamos realmente dónde estamos, quiénes somos, si realmente estamos o no estamos en el lugar de la gracia de Dios. Amén, amén. La Biblia es la palabra profética más segura. Y ya está la revelación de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero también sabemos que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a sus hijos. Que Dios ha impartido dones a los hombres. Al igual como en nuestro carácter ha puesto el fruto de su Espíritu Santo. Se refleja el Espíritu Santo con su fruto, y eso es lo que forma nuestro carácter. Pero creo que de antemano, amado, si estamos en el lugar correcto, en Cristo, en el Evangelio correcto, creo que en todo esto nosotros podemos tener, mi amado, la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña. Creo que una de las cosas que Pablo tenía era que era un hombre que realmente tenía comunión con Dios. La pregunta es si nosotros llegamos a tener una comunión con Dios tal que podamos discernir en medio de un mundo donde las tinieblas o Satanás se viste de ángel de luz, y nosotros podemos tener tanta comunión con Dios como para tener los sentidos, hermano, abiertos y desarrollados para discernir lo que es de Dios o no es de Dios. Amén. Creo que esa es la ocasión, de alguna manera, que nosotros como iglesia en este tiempo debiera de impulsarnos, hermano, al hecho de buscar siempre esa comunión que Dios está dispuesta a tener con nosotros. Pues la Biblia dice que nos abrió por su sangre, por su muerte, por Cristo. El Padre nos abrió un camino para entrar delante del trono de la gracia de Dios, el lugar santísimo. Lo que era físico en aquel tiempo de la tienda, el tabernáculo, y que solamente podían entrar literalmente los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Pero ahora en Cristo el velo que separaba eso, hermano, ahora lo ha abierto, la puerta ha sido abierta para que todo aquel que venga a Cristo, todo aquel que llegue a Cristo realmente pueda entrar no solamente al patio, sino que pueda entrar al lugar santo y pueda entrar al lugar santísimo. O sea que eso nos habla del privilegio que podemos tener de llegar a una comunión con el Padre tan cercana. Y es algo que no lo digo yo, sino que las Escrituras revelan eso. Hebreos dice: hay un camino nuevo abierto ahora por la sangre y el cuerpo de Cristo, su muerte, para entrar delante del trono de la gracia de Dios, el lugar santísimo. Ya no es algo físico a lo que vamos a entrar, que era figura de lo espiritual que era hoy, de lo que era hoy, sino que ahora entramos, hermano, por una conexión espiritual mediante el Espíritu de Dios, a través de la comunión con Él, la oración, la comunión. Y tenemos conexión con el trono de la gracia, donde está el Padre.
Esto no es fanatismo ni emocionalismo, esto es una realidad revelada en las Escrituras. Amén. Tal parece que Pablo era un hombre que tenía de alguna manera una comunión tan estrecha con el Padre que a él le sucedió algo muy especial, hermano, con respecto a la revelación que Dios le quiso dar a él. En el capítulo 12, precisamente, recordemos, versículo 1, Pablo hablando a los corintios, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo. Dice: no me conviene, porque la verdad, hermano, que gloriarse no nos conviene a nosotros, en ninguna forma. Pablo entiende eso como creyente maduro. Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo tuvo la necesidad de poder hablar de este aspecto porque los corintios estaban siendo amenazados. Había una amenaza sobre la vida espiritual de los corintios, a tal punto de que falsos maestros, hijos del diablo, vestidos como de luz, como obreros de Dios, ¿verdad?, estaban dañando, estaban trayendo mal a la iglesia. Y él tuvo la necesidad de llegar a este punto. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dijo entonces: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice: si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. Fíjese que por allí él comienza, hermano, a no quererse gloriar en nada y a añadir más de lo que simplemente Dios le permitió ver o experimentar. Y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjese que él dice: de tal hombre. Y sabe, Pablo está hablando de sí mismo, pero él dice: no me voy a gloriar de mí, que estoy ahora aquí en esta carne, porque el Señor me llevó allá, no sé cómo. ¿Comprende? Carne ni sangre no pueden entrar allá. Pero él dice: de ese hombre me voy a gloriar, porque algo, según dice el apóstol, algo pasó, no sé qué pasó, pero estuve allá, aunque él no habla en primera persona. Y ya estando en esta carne, él dice: me gloriaré de ese, de lo que pudo haber hecho Dios, de no sé qué Dios hizo conmigo, si se involucró ese cuerpo o no. ¿Comprende? Pero no era el mismo hombre que ahora les habla a ustedes, que está aquí en este cuerpo de carne y todavía sometido a la debilidad del pecado, por decirlo de esa manera. Por eso dice: de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice el apóstol. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, amado, vemos nosotros aquí un hombre que se ha rendido al Señor. Y hablando de las revelaciones y visiones dadas por Dios a su propia vida, y que fueron dadas por Dios por causa de su llamado, es importante esto: fueron dadas por Dios, no fueron inventadas por Él, porque hoy en día hay mucha gente que se inventa visiones. Veo oro, veo que está aquí, veo que el Señor me está mostrando que tu casa no sé qué, y se inventan, hermano. Pero Pablo dice que proviene de Dios.
Esto que Pablo habló, hermano, no obstante, servían en primer lugar para profundizar y confirmar la relación que él tenía en el Señor. Y que muchas de esas revelaciones fueron en muchas ocasiones parte de la guía que Dios le llevaba al apóstol, precisamente con propósitos no personales, sino propósitos del Evangelio. En Hechos capítulo 16, versículo 9, hay una ocasión de una de esas cosas, de esas revelaciones que Dios le permitió a Pablo de manera personal con propósitos. Hechos 16, versículo 9. Y dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces fíjense que la visión tenía un propósito. Amén. Y esto de alguna manera confirmaba que Pablo tenía una relación especial con Dios. Y Pablo dijo: yo no pretendo ser más que los demás. En muchas ocasiones dijo: soy el mismo, soy un hombre de carne y hueso como ustedes. No obstante, Pablo tenía una comunión especial con el Señor, y todo por la misma gracia que le había dado el Señor, al igual que a nosotros. De modo que en esa ocasión y en muchas otras ocasiones fue dada a Pablo, hermano, revelaciones con el sentido de guiarle en su ministerio, y no iban destinadas precisamente a la iglesia, y ciertamente no estaban pensadas para que Pablo alardeara de ellas. Este es el motivo por el cual Pablo no suele hablar de las cosas, de las visiones que quizá pudo haber recibido en muchas ocasiones, porque simplemente se convertían en aquello, hermano, que estaba destinado para bien de la iglesia, pero no para que la iglesia quizá lo recibiera y alardeara de ello junto con él. Es lo que comúnmente sucede hoy en día. Los falsos apóstoles alardeaban de sus visiones. Pablo no. Él dice: he tenido que tomar la ocasión de esto, y más adelante lo vamos a mirar en 3 puntos que quiero rescatar. Creo que podemos rescatar 3 cosas importantes en este aspecto. Pero tal parece, hermano, que los falsos apóstoles que estaban entre los corintios, ellos alardeaban de sus visiones y lo habían tomado, entre otras cosas, como la ocasión para desmeritar al mismo Pablo, y quizá hablar de Pablo como alguien que no tenía comunión con Dios, alguien que no veía visiones, que no era espiritual. Pero en cambio ellos sí, Dios lo usaba, y Dios les estaba mostrando siempre por acá, por allá, una visión, un sueño. En cambio Pablo no, porque quizá no escuchaban a Pablo alardeando en todo momento: Dios me llevó acá, Dios me hizo acá, Dios esto, y Dios me ha usado así, Dios me ha usado acá y aquello y allá. Él no alardeaba en esas cosas. Pablo se había propuesto en su corazón, y precisamente con los corintios, no saber nada sino solamente a Cristo y a este crucificado. Pero los falsos apóstoles sí alardeaban de sus visiones, quizá de su mismo conocimiento. Lo habían tomado, entre otras cosas, para demeritar el ministerio de Pablo y colocar en contra a los hermanos corintios con el apóstol. Los corintios además habían escuchado y aceptado de manera parcial las críticas y el desprecio de estos falsos apóstoles hacia Pablo, sin salir en defensa de él.
Fíjese usted, hermano. Habían venido otros falsos apóstoles con visiones, quizá de alguna manera mostrando uno que otro milagro, porque el diablo también hace de las suyas. Y hermano, poco a poco, en medio de la inmadurez de este pueblo corintio, porque usted recordará que los corintios eran inmaduros, eran carnales, ellos no estaban muy prestos a crecer espiritualmente, le daban más lugar a su carne que a la misma vida del espíritu. Ellos consentían muchas cosas, ¿verdad? Y si usted bien recuerda, los Corintios es una de las iglesias, hermano, que fue exhortada en gran manera por el apóstol. Y quizá hablar de los Corintios nos deja o nos refleja en el tiempo de hoy muchos de los problemas, hermano, que vive la iglesia hoy en día. Pleitos, divisiones, que yo soy del pastor no sé qué, que yo soy del pastor acá, que yo soy del pastor allá. Y medimos la unción o la gracia de Dios de un pastor por lo grande de su iglesia, por lo grande de su edificio. Pero si es un pastor que tiene su iglesia en una ramada, ese pastor está en pecado o qué sé yo, o es un hijo del diablo, porque confundimos la bendición de Dios, ¿verdad?, con lo material y la extravagancia. Los corintios quizá de alguna manera tenían pensamientos como estos. ¿Quién sabe estos falsos apóstoles cómo eran? A lo mejor, no sé, muy reconocidos de dinero, quizá muchos, pero Pablo simplemente contaba con la gracia del Señor e inclusive, dice la Biblia, él de manera personal, para evitar de que muchos hablaran quizá del apóstol diciendo mire que le damos de comer, lo sostenemos, para él evitar que muchas iglesias pecaran con respecto de él se dedicó a hacer tiendas y vivía de hacer tiendas. Y lógicamente iglesias le bendecían, pero no porque él se inventara el aceite ungido o los pactos o toda esa cantidad de cosas, hermano, hoy por medio de la cual muchos quieren enriquecerse. Y creo que al hablar esto no hablo de nada ajeno a lo que la misma Escritura nos testifica y aún en este tiempo vivimos. Amén, amén. En el versículo 11 de 2 Corintios 12, Pablo dijo: he sido un necio. Léalo conmigo, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, de lo que Pablo mismo dice. Dice: he sido un necio, me he hecho un necio al gloriarme. Y fíjese que está como una afirmación que el apóstol Pablo hace. No es una pregunta: ¿me he hecho un necio al gloriarme? No, es una afirmación. Él dice: me he hecho un necio al gloriarme. Y dice: vosotros me obligasteis a ello. Quizá pudiéramos señalar a Pablo al leer estas líneas como alguien que se está escudando en el hecho de que los corintios le obligaron. Y sí, cómo no, te obligaron. Y de pronto tildar a Pablo como alguien de mala intención, y que lo hizo con mala intención para sacar pecho de sus revelaciones. Pero lo cierto es que no es así, hermano. Quizá de alguna manera pudiéramos decir
el Espíritu Santo se lo permitió, Dios se lo permitió. Él dice, he sido un necio. Pablo dice que ha acabado ocurriendo aquello que Pablo no hubiese querido. Se ha gloriado en sí mismo, aunque en todo ello haya glorificado a Cristo y su poder. Pero no se ha gloriado de manera voluntaria, no impulsado por su corazón carnal, sus malas intenciones, como bien sí lo hacían los falsos apóstoles de aquel tiempo, sino que se ha visto obligado de alguna manera a ello porque los corintios habían prestado sus oídos a los falsos apóstoles, que se recomendaban a sí mismos y que los apartaban de la fe verdadera. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 4, leámoslo desde el versículo 3. El capítulo 11, versículo 3 y 4. Fíjese lo que Pablo había hablado a la iglesia en esta misma carta que él estaba llevando hacia ellos. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente aquí es el diablo. Y el diablo estaba usando a hombres, falsos apóstoles. Y a través de estos falsos apóstoles, detrás de ellos, ahí estaba el diablo. Ahí estaba. Como dice la Escritura, el diablo se viste de ángel de luz y sus ministros también. Así que hablar de la serpiente es hablar de cómo Satanás usa a hombres, ¿verdad? Ministros de la serpiente, del diablo, para torcer los sentidos, desviar los sentidos, la mente, el corazón de la sincera fidelidad a Cristo que la iglesia de los Corintios está llevando. Y Pablo en el versículo 4 da a conocer el por qué habla de esto. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es lamentable, pero hoy en día, hermano, hay muchas iglesias que están tolerando un evangelio distinto al que la Escritura revela. Inclusive hasta el sol de hoy hay muchas iglesias que están tolerando a un Cristo distinto que el Cristo que la iglesia, la Biblia, las Escrituras dan testimonio. Y eso mismo estaba sucediendo en aquel tiempo, fíjese usted. Ahora bien, ¿qué persigo yo, hermano, al tomar estos versículos, este caso de Pablo con respecto a las revelaciones de las que habla él ahí y específicamente de algo que en estos pasajes del capítulo 12, versículos 7 al 10, hablando de un aguijón, ¿verdad? Pablo hablando de un aguijón. ¿Qué objetivo yo persigo, hermano, basándome en esta escritura que le he traído como base de este mensaje? Yo quiero que usted en esta ocasión pueda entender o tener presente, hermano, cómo nuestro Dios está presente en nuestros procesos como hijos, en relación con la gracia que nos ha impartido. Por eso le he puesto a este mensaje entendiendo, ¿verdad? Y aceptando los procesos de Dios. Y lógicamente procesos de Dios en nosotros. Quiero que usted pueda de alguna manera a través de esto comprender, hermano, que Dios está presente en nuestros procesos como hijos, como lo hizo con Pablo, en relación con la gracia que nos ha impartido. Pero también quiero resaltar el entendimiento que debemos de tener en cuanto al actuar de Dios
en pos de nuestro cuidado. ¿Comprende? Quiero que usted entienda hoy, hermano, que Dios está en todo asunto con nosotros. Amén. Primero eso. Segundo, que lo entienda también. Primero, comprenda que Él va a estar involucrado en nuestros procesos y que lo entienda. Que Él está en medio de eso, actuando en pos de nuestro cuidado. Nuestro cuidado. Y voy a hablarle de 3 cosas que podemos rescatar de estos pasajes. 3 cosas. Pero no va a ser hoy. No va a ser hoy. Espero que lo que le he hablado a nivel introductorio, ¿verdad?, lo pueda introducir, valga la redundancia, a usted en lo que persigo con este mensaje. Porque quiero resaltar, hermano, 3 cosas que usted y yo podemos rescatar, y le garantizo que si lo tomemos en cuenta el día de hoy, hermano, con respecto a esta actuación de Dios en la vida de Pablo, y Pablo mismo actuando conforme a la gracia, hermano, nos va a bendecir a usted y a mí en este tiempo. Tiempos tan peligrosos como lo fueron en el tiempo en que el apóstol Pablo vivió. Ya vio usted las circunstancias, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar allí y vamos a orar.